Bienvenidos a Experiencia Contable. Muchas gracias por compartir con nosotros conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que nace con el fin de compartir lo que es en la parte de educación, temas relacionados con la contaduría pública y contaduría privada. Es un programa que se ha venido haciendo durante 6 años, dedicado a todos los estudiantes de contaduría, docentes, profesores, todos los contadores privados y contadores públicos que día a día estamos trabajando en lo que es la carrera de contaduría. Muchísimas gracias por estar compartiendo durante todos estos 6 años estos temas de actualidad relacionados con nuestra profesión. El día de hoy queremos compartir con ustedes un tema que realmente nos han llamado muchos de nuestros clientes a la oficina. También muchos de los colegas hemos estado compartiendo con ese tema también relacionado, que es los presupuestos. El ABC de los presupuestos empresariales. También podríamos sacar un arista relacionado con las entidades sin fin de lucro, que también en estos momentos están preparando sus presupuestos. Nosotros como personas físicas y empresarios también necesitamos hacer nuestro presupuesto, y también a nuestra vida personal, nuestras finanzas personales. Yo siempre he considerado que también debemos llevar esta materia de presupuestos a nuestros hogares. Nuevamente les doy las gracias a todos los que están el día de hoy por redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en Telegram, que nos acompañan en WhatsApp, en los grupos de consultas y en el canal de YouTube, donde también compartimos nuestro programa de manera diferida. El día de hoy para mí es un honor compartir el programa con Carlos Díaz Muñoz. Él nos va a acompañar sobre el tema del ABC presupuestario. Ya todos lo conocen, él ha estado con nosotros haciendo moderación del programa y presentando a otros expositores, pero hoy quise que lo conocieran desde el ámbito profesional y que conocieran la experiencia que él tiene sobre el tema de presupuestos, y sé que les va a ayudar montones a cada uno de ustedes para desarrollarlo, ya sea de manera personal, de manera profesional o como asesoría en cada uno de sus clientes. Carlos Díaz Muñoz es licenciado en Contaduría Pública, tiene amplia experiencia en finanzas y es responsable a nivel organizacional del proceso presupuestario en Iguay. Tiene más de 4 años en esta amplia parte de lo que son presupuestos, y sé que él va a tener toda la propiedad también de conversar con nosotros. Y también es profesor universitario que ya está empezando a compartir con sus estudiantes esta carrera tan apasionante que es la contaduría privada y pública. Bienvenido, Carlos, ahora no como moderador, sino como expositor en Experiencia Contable. Porque yo lo invité mucho antes. Yo recuerdo cuando Sí, usted era sí. estudiante de contaduría, yo le decía: Carlos, ¿cuánto se prepara un temita y me lo trae para Experiencia Contable? No puedo decir que no. Quisiera que salude Claro que a sí. los de Experiencia Contable, pero ya desde el punto de vista, ¿quién es Carlos Díaz? Lo hemos visto ya como expositor, hemos visto que usted es colaborador de Experiencia Contable, pero ¿quién es Carlos Díaz Muñoz? Bueno, Ivette, primero que todo, agradecerle por el espacio. Siempre, igual cuando estaba en la otra silla, yo creo que estos espacios de cada martes son sumamente valiosos, y más estando desde esta silla, que es la oportunidad para compartir, como usted siempre nos ha enseñado, toda la parte de conocimiento, y un poco del bagaje que tengo. Actualmente, como bien mencionabas, hace algunos o algún tiempito me egresé de la U en licenciatura en Contaduría Pública. También tengo el privilegio de ya estar incorporado como CPI, Hace que poquito sí, también, sí, ¿verdad? también. Y bueno, recientemente también la incorporación como profesor universitario, que ha sido toda una aventura y es todo un aprendizaje. Y a nivel de experiencia laboral, en estos últimos años me he abocado un poco en lo que es la parte financiera, propiamente estos últimos 4 años en temas de presupuesto, desde temas de implementación, temas de mejorar el proceso actual. Trabajo para una firma transnacional, entonces ahí tenemos bastante retroalimentación, porque al ser pues una compañía grande nos permite tener esa interacción con muchas personas, muchas aristas, entender no solo lo contable sino lo financiero, temas de costos. Entonces la idea es hoy poder compartir un poco
de esa experiencia del conocimiento que ha adquirido estos últimos años. Muchísimas gracias. El tema presupuestario todavía parece mentira que en nuestros tiempos sea como un tema tabú, porque normalmente lo hacemos a veces como un requerimiento de asamblea, como un requerimiento de junta directiva, pero siento que a pesar de que es una herramienta financiera excelente para la toma de decisiones, para la evaluación de nuestro negocio, de cómo se va manejando, a veces se hace como un cumplimiento nada más, como un relleno de asamblea, Claro. o un relleno de juntas directivas o de una gerencia, y no se le da la importancia del caso. Ahí cuando uno habla de la contabilidad financiera, empezamos a hablar de la NIC 1, los 5 famosos estados financieros que tiene que llevar la NIC 1, pero también se habla de la contabilidad administrativa, que es donde se involucran esos informes y esos reportes que se alimentan de la contabilidad y que va a crear instrumentos para toma de decisiones como lo de los presupuestos. Entonces me gustaría primero como una pequeña introducción, claro, para todos aquellos emprendedores y pymes que hoy nos están acompañando, que también puedan valorar esta herramienta. Yo creo, bueno, me gustaría empezar con una pregunta para todas las personas que nos están viendo, y si son emprendedores aún mejor, eh, que piensen cuál fue la primera vez que hicieron un presupuesto, y no tanto a nivel personal, porque yo creo que de alguna u otra manera todos los días nos corresponde hacer un presupuesto, ver si salgo, ver si no salgo, cómo estoy con esta quincena o si me pagan mensual, ¿verdad? Ver cómo tengo que jugar con eso. Si no, un presupuesto, un flujo de caja, más un flujo de caja, yo creo que es lo que tienen. Sí. Pero hago la pregunta porque muchísimas personas que han emprendido, que hoy día yo igual me encuentro, personas que conozco, lo más cercano a un presupuesto que tuvieron cuando empezaron la empresa fue cuando en el banco, para aperturar cuentas, les pidieron un flujo. Un Y flujo el proyectado. contador les dijo, bueno, es que para el flujo ocupo sus proyecciones. Exacto. Y la primera pregunta, ¿cuáles proyecciones? ¿De qué me está hablando? Exacto. Sí, es que cómo espera usted que se comporte los siguientes meses, cuál es su proyección de ventas, cuál es su plan de trabajo, qué está esperando, si tiene un plan maestro o algo. Y la mayoría de las veces, y por eso hacía la pregunta, analice cuando usted empezó ese emprendimiento, cuando usted comenzó con esa empresa, con ese pequeño negocio que tiene, o quizás ya es una empresa mediana o hasta una empresa grande, muy probablemente fue la primer vez, y cuidado, hay muchos que ha sido la única vez que se han sentado a generar algún pronóstico, alguna estimación de lo que podrán ser los siguientes meses. Entonces, cuando usted hacía la introducción, yo creo que realmente ahorita a nivel de cultura latinoamericana no es, se ha venido adoptando, pero no es tan común y como algo que yo diga sí o sí lo voy a hacer en mi empresa. Yo creo que hasta ahora ha tomado muchísimo más fuerza, pero es algo que las empresas lo empiezan a hacer cuando ya están en algún caos, o cuando están en alguna situación que alguien levanta la mano y que dice, bueno, ocupamos, y conozco historias que ocupa un consultor porque el estado de resultado que me está enviando el contador ya no me está gustando por los números que me está mostrando, y empiezo a ver estructura de costos, empiezo a ver cómo se comporta mi empresa en las diferentes relaciones que tiene de gasto, que tiene de ingreso, y ahí donde los dueños, accionistas, socios se asustan y dicen, no, es que ocupamos implementar un presupuesto a nivel integral en la empresa. Y cómo empezamos, que yo creo que es sí, iniciamos. Cómo iniciamos, que es la pregunta que muchísimas veces tenemos, y es a veces un poco complicada. Yo igual, Ivette, traigo una presentación para tal vez apoyar ciertos puntos. eh, y la primera pregunta que yo haría es, todas estas personas que tienen la iniciativa, que están en una empresa, que por el rol que tienen a nivel profesional les corresponde tener alguna parte o alguna participación en el presupuesto de su empresa, o lo quiere implementar, lo primero que yo preguntaría es, antes de que hagamos cualquier cosa, cómo la reputación que nosotros mismos tenemos a la palabra presupuesto. Cuando me dicen presupuesto, yo digo, bueno, ¿qué visualizo? ¿qué visualizo? ¿Será que presupuesto para mí simplemente es más carga laboral? Tal vez tengo mi departamento, me terminan diciendo que eso es contabilidad que no tiene que hacer, o por ahí le tiran la bola, como decimos popularmente, a finanzas, y me dicen que no tienen recursos, que es muy difícil,
que es un proceso tedioso, que va a ser más costoso, que no tengo información. Y yo creo que esto muy probablemente a usted en su ámbito profesional se le hace familiar. Sí, claro. Antes de entrar en materia, quisiera saludar a todos los que nos están viendo por redes sociales. Sé que hoy es un día muy movido a nivel de transmisiones. Está el Colegio de Contadores Privados ahorita transmitiendo. Están también en otro tipo de charla a nivel de un enfoque emocional, de cómo hablar en público y todo lo demás en otros entes. Están también unas charlas en la sede de Heredia. O sea, hoy es un día gracias a Dios, de capacitaciones por todos lados. Movido, movido. Movidito, ¿verdad? Entonces quiero saludar a Esteban Alonso, que nos ve desde Liberia, Guanacaste. Gracias por sus aportes, excelente tema para tomarlo en consideración. Muchísimas gracias a todos los liberianos que normalmente nos siguen por redes sociales y nos acompañan. Cristian siempre está con nosotros también. Don Wilber Quesada nos saluda, buenas noches, don Wilber. Joseph también está con nosotros, don Raúl, un gran abrazo, don Raúl, muchísimas gracias por el aporte y a todos los que nos vienen siguiendo y los que nos van a ver de manera diferida. La idea del programa del día de hoy es que realmente veamos el presupuesto como un instrumento. Sé que lo repetió mucho durante el programa, pero es que yo siento que los presupuestos para mí han sido de mucha importancia en mis finanzas, tanto personales como de mi empresa. Y yo creo que, Carlos, podemos decirle a todos los empresarios que nos ven que no importa el tamaño de la empresa. Correcto. No importa si estamos iniciando el negocio, si vamos a la mitad de nuestro proceso de negocios o ya tenemos muchos años en la empresa, en el mercado. Considero que aquí sí podemos decir que no hay edad. Correcto, Ivette, nada más antes de quizás ahondar en el tema, eh, veo a don Hugo Quiroz Valverde. Él fue uno de mis profesores de colegio que está conectado viéndonos qué hoy. bueno, Sí, excelente. no sé si don Hugo toda la semana nos ve, pero agradecerle por conectarse y de paso pues, agradecerle por todo lo que sembró en nosotros. Creo que fue en un décimo del cole que nos puso a sufrir con costos y con otras materias en el Boca. Yo no sé por qué los de costos siempre los recordamos con mucho cariño, ¿verdad? Pero enviarle un fuerte saludo a Hugo. Y también, Carlos, recordarle a todos los docentes y profesores que estos programas están para que ustedes los puedan compartir en clases y que los puedan compartir con los estudiantes, porque tratamos de hablar un lenguaje sencillo, al grano, y que lo podamos poner en práctica en nuestra vida estudiantil, de docente o también como empresario. Totalmente de acuerdo. Y con el comentario que hacías, yo creo que sí, también es parte del paradigma que tenemos, que bueno, decimos, es muy fácil para una empresa grande, póngale el nombre de empresa grande que usted conozca, hacer presupuesto porque tienen demasiados colaboradores. Y como yo soy pequeño, no, no me no soy de la línea de pensamiento que para qué hacer un presupuesto, porque lo que yo mencionaba me va a requerir, se va a transformar en un proceso tedioso, etcétera. Entonces yo creo que el primer punto que nos tenemos que llevar el día de hoy es el presupuesto es para todo, así como lo aplicamos con el ejemplo que mencionabas en nuestra vida personal, en las finanzas empresariales, en toda la parte organizativa funciona igual y no tengo por qué yo excluirlo. De hecho, hay una frase que a mí siempre me marcó, que es una frase bastante popular, que dicen que cuando la casa es pequeña es muy fácil ordenarla. Y yo creo que lo mismo pasa con el presupuesto en una empresa pequeña. Exacto. Si es una empresa que está iniciando, si yo tengo mi emprendimiento y estoy ahí empezando, el inicio es más sencillo. Es más sencillo, ¿por qué? Porque conforme la empresa va a ir creciendo va a ser más complicado, ya cuando tengo 80 empleados, decir, bueno, no sé, mi empresa es tras de todo es industrial, el servicio que vendo tengo picos de demanda, entonces son todas esas variables que ahí es donde las empresas comienzan a decir, y hasta los directivos y las personas responsables de tomar decisiones dicen, bueno, es que complicado, ¿cómo voy a adivinar qué es lo que voy a vender este año, cuáles van a ser mis costos? Sí, y no es lo mismo hacer un presupuesto en una planificación que hacer un presupuesto para incendios. Correcto. Es otro mundo, otro análisis financiero que hay que hacer y otra base de datos la que tengo que tomar, que creo que eso lo vas a explicar ahora en la presentación. Sí, hay un dato sumamente interesante que quiero aprovechar para compartirles. Hay varios estudios de diferentes firmas de Big Four que
a mí me llaman muchísimo la atención porque respaldan que apenas un 19% de las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica generan un ejercicio de presupuesto. Y estamos hablando de empresas que ya están en el mercado de manera formal. Es decir, estamos excluyendo aún así otro montón de Es población. decir, que todavía no hemos descubierto como empresarios esa importancia de esa aplicación presupuestaria. Correcto. ¿Y dónde se da uno cuenta? Cuando usted conversa con los directivos, con el administrador de la empresa, con la persona que toma decisiones. Algo importante, Carlos, ahora que me acabo de acordar, invito a todos los CPIs que revisen el presupuesto del colegio, aprovechando esta charla Claro. que es de presupuesto, analícenlo. Realmente se está elaborándose para cubrir una buena planificación, porque el colegio no es de 10 años, ¿verdad? Y con muchísimos asociados que ¿Verdad? cada mes se Con juntan muchos más. asociados, entonces es una bonita manera de practicar el análisis presupuestario y nosotros como colegiados tenemos esa responsabilidad de ver esos presupuestos, ¿verdad? Y es como, a mí me encantaba en clases decirle a los estudiantes, vean los estados financieros del Colegio de Contadores Públicos, del privado, métanse, que son públicos, usted puede verlos, haga un análisis. Claro. Entonces, así los invito a que vean los presupuestos y hagan un análisis de si realmente se están haciendo con una buena planificación para cumplir un requisito de asamblea o para cumplir un requisito financiero o en verdad se está tomando basado en un plan de trabajo. Yo considero igual, Ivette, que hay temas que deberían ser base en nuestra vida, así como tenemos, por supuesto, que principios morales, y uno de esos debe ser el presupuesto. Y más quizás por los profesionales que nos ven el día de hoy, muchas de esas de ustedes más bien, donde estén pueden marcar una diferencia, que cuál sería esa diferencia, donde lleguemos cualquier ámbito laboral y tengamos esa participación de poder incidir en toma de decisiones, siempre sugerir un presupuesto. Sí. Y vamos a ir viendo, ahorita van a ver una presentación en sus pantallas y hay 5 palabras. Muy probablemente no van a ser palabras eh, alejadas a lo que ustedes conocen cuando alguien menciona la palabra presupuesto. Y puse estas palabras porque son las que uno encuentra más cuando conversa con una persona, cuando está estudiando material que hay disponible en las diferentes redes, en las diferentes páginas. ¿Qué es lo primero que se asocia a un presupuesto? Con dificultad, con carga laboral, con un proceso tedioso, con adivinar el futuro y con un proceso complicado. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser, Iber, de que lo primero que a mí se me venga a la cabeza cuando digo presupuesto sea de que voy a aumentar mi carga laboral, que va a ser un presupuesto porque lo estoy haciendo por cumplir, que mi proyección, mi pronóstico, mi estimación simplemente es por satisfacer lo que un directivo ocupa. O porque, como decimos popularmente, es que usted tiene esa idea entre ceja y ceja, entonces metió que parte de los acuerdos era tener un presupuesto anual porque hay que dejar algo en actas y listo, como lo que usted mencionaba. No tiene que ser así. Hay una frase que a mí me encanta que dice que el presupuesto funciona como un soporte para las empresas entender cómo la planificación actual puede contribuir a su estrategia a mediano y largo plazo. Entonces vean que no estamos haciendo un presupuesto porque simplemente es un capricho de la organización, sino que va muy alineado a cuál es la planificación que yo tengo como organización en los objetivos que me tracé en algún momento. Porque yo creo que una empresa sin objetivos, sin una visión, sin una misión, difícilmente sabe dónde va a ir. Y son esas empresas que empiezan a dar vueltas en el mercado y nunca se terminan consolidando. Y no solamente las empresas, Carlos, ahí podría yo incluir también todas las entidades sin fin de lucro, porque ellos también tienen una planificación y un trabajo que realizar. Claro. Y parte para poder tener la utilidad pública a nivel nacional y poder recibir donaciones y que esas donaciones sean deducibles del impuesto sobre la renta, piden los presupuestos. Que entre los estatutos indiquen que existan los presupuestos y que sean aprobados y que se basen en los planes de trabajo de las instituciones. Estamos hablando de fundaciones, de asociaciones sin fin de lucro,
entidades que tienen que reportar a sus donantes y que tienen que demostrar que su plan de trabajo es realmente sin fin de lucro. He ahí una de las grandes importancias del presupuesto, claro, para ese tipo de entidades. Y algo que yo creo que debemos hacer y emular siempre es, en serio, nosotros como organización, asociación, fundación, lo que seamos, generar un ejercicio de presupuesto desde cero y no simplemente, porque también lo he visto, que decimos, bueno, es que Ivette tiene un despacho, yo ocupo un despacho, yo quiero un despacho. Ivette, ¿cómo hizo usted su presupuesto? ¿Me da sus números? No, son negocios que están en momentos, si lo vemos como un proyecto, en el ciclo de vida de un proyecto, en tiempos distintos. Entonces, parte de eso, yo creo que siempre hay premisas y hay base que podemos nosotros tomar a nivel de presupuesto antes de que entremos a ver el presupuesto como un proceso. Yo quiero que repasemos varias de ellas. Dice que el proceso de presupuesto no debe ser un ejercicio de adivinanza. No tiene que ser que yo literal hoy amaneció soleado, bueno, si amaneció soleado voy a poner una cifra con 4 ceros. Si en la tarde llovió, yo voy a bajar esa cifra. No tiene por qué ser así. Lo que yo estoy haciendo es un pronóstico lo más cercano a la realidad y lo más cercano a lo que mi negocio me pueda generar. Por ejemplo, si yo estoy generando, no sé, me abrí una ferretería y estoy haciendo un presupuesto, no es que yo voy a tomar los números como si voy a vender como un EPA, por ejemplo, o sea, me tengo que ubicar en el contexto, en qué realidad de la que estoy como empresa, para decir, bueno, mi realidad es esta, mis colaboradores son estos, yo estoy en esta situación, no estoy adivinando el futuro, pero voy a buscar generar proyecciones lo más cercanas. Eso es algo que es muy importante aclararle a todas las personas que nos ven. El presupuesto no es que yo tengo que poner el número tal cual es el que voy a ejecutar en la realidad, porque sabemos que siempre hay variables que nos pueden jugar a favor o en contra, sino que es esa estimación. Por eso los presupuestos no debemos por qué hacerlos por cumplir o hacerlos una vez al año como lo mencionabas, sino realmente, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? Es porque quiero tener una planificación de mi corto, mediano y largo plazo. Aún así, yo sé que la literatura habla mucho sobre mediano y largo plazo, pero bueno, el presupuesto me permite ver cómo me veo yo mañana. Y también me muestra qué tengo que hacer yo mañana para empezar a caminar y generar X ingreso, y cómo se va a mover mi estructura a nivel de costos de la empresa. Entonces, como primer punto. Después, algo, y creo que aplica a nivel personal, Ivette, que dicen que una meta inalcanzable no motiva. Como cuando uno, para los que son súper disciplinados a nivel de ejercicio, les aplaudo muchísimo, pero para los que nos cuesta un poco más, cuando usted dice, bueno, es que estoy empezando a correr, mañana voy a empezar con 25 kilómetros y nunca ha salido a correr. Sí, son metas inalcanzables. Son metas inalcanzables. O que voy a bajar 10 kilos en una semana. Sí, y tal vez nosotros nos repetimos esa meta y decimos, no, es que yo abrí mi empresa, soy diseñador, doy servicios de publicidad, para este mes voy a vender $300,000 en servicios. Bueno, ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo está trazado eso con su posible prospecto de clientes que tiene? Vieras que a ese tipo, perdón que te interrumpa, no, esa parte de presupuestos, vieras que yo tengo una anécdota de una institución sin fin de lucro que nunca habíamos hecho presupuestos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de hace 10 años más o menos. Entonces, el director empezó a hacer el presupuesto, pero el director es de esas personas visionarias, soñadoras. Y o sea, usted no se puede imaginar el presupuesto. Nuestro primer presupuesto era algo celestial. O sea, tenía unos ingresos de donaciones abismales. Parecía un caso hipotético de qué colegio. Y así se fue el primer año. Obviamente, en el momento, no quiere decir que Dios no iba a cumplir, pero no. O sea, era un presupuesto que nos... O sea, yo ahora me río porque visualizando lo que tenemos ahora, con lo que arrancamos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que fallamos? Que Él nos envolvió en la visión, en sus sueños, en su... Entonces, sí, todos visualizamos el presupuesto
con todos los números que volaban en la cabeza de él. Se veía hermoso. Se veía hermoso y no había un hecho histórico, no había como una planificación anterior para decir, no, señores, jamás vamos a cumplir eso. Y así salió, y así lo aprobó la asamblea, y así todo. Cuando empezamos a ver la realidad de la operación, nosotros decimos, ¿en qué estábamos, verdad? Pero era más que todo la parte de ingresos. La parte de gastos, digamos que se movió. Y yo creo que aquí encaja la pregunta que nos están haciendo en redes sociales. Claro. De los proyectos, no sé si lo vas a tocar más adelante, nos dice Esteban Alonso, una pregunta para responder tal vez más adelante. ¿Cómo en el proceso de incorporar en el presupuesto un proyecto específico general de la empresa? ¿Qué es eso? Cuando yo empecé a montar un presupuesto, voy a tener la visión operacional y la visión de proyectos. Entonces, ¿cómo lo vamos a incorporar en el cuerpo del presupuesto? Ok, más adelante a Esteban Alonso, más adelante lo vamos a ver y de hecho con un diagrama de cómo los objetivos estratégicos de la empresa, que a veces eso nos suena muy bonito literal cuando lo leemos, pero cuando estamos en la realidad es otro asunto, cómo incorporamos las etapas de presupuesto. Entonces, a Esteban, unos minutitos más y ya casi lo vemos cuando veamos el diagrama. Igual si tienes consultas nos las puedes poner por acá y con todo gusto las vemos. Yo hablaba, bueno, de que una meta inalcanzable no motiva. Al final esto es lo que le va a venir a aportar a la administración, a usted como emprendedor, como empresario, simplemente va a ser frustración. Recordemos que cuando yo estoy presupuestando, que estoy estimando, tengo que considerar que hay factores externos y hay factores también internos. Y entre esos hay cosas que yo sí puedo controlar, por supuesto, como empresario, pero hay otras que no puedo controlar. Por ejemplo, y eso lo vimos hace algunas semanas, creo que fue Iliana que nos lo mencionó, este, que en estos últimos meses con pandemia ha habido una creciente en todos los costos de importación. Y el ejemplo que poníamos por ahí de importar a Japón, de cómo ha variado, bueno, hay cosas que yo simplemente no voy a poder controlar. Y hay otras cosas que sí voy a poder controlar. En ambos casos, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, estar repasando mi presupuesto. ¿Cuál fue la foto que yo dejé ayer colgada en mi oficina? ¿Cuál es la que tengo hoy? ¿Tengo que realmente modificar algo? Que eso es otro asunto. Muchísimas empresarios y personas pues creen que el ejercicio que hicimos en noviembre para empezar enero es el que nos va a acompañar todo el año. No propiamente, todos los meses y más ahorita en pandemia esto vino a traer una revolución gigantesca. El que no hacía presupuestos cuando nos mandaron a todos para la casa tuvo que ponerse a hacerlo para ver cómo pagaba planilla, para ver cómo se veía los siguientes meses, para ver cómo se veía la cobranza, ver si estuvo importando algo, ver dónde está, ver qué pasó. Entonces, O los que se tuvieron que transformar, renovar de una actividad a otra, porque ya con la pandemia no se podía el seguir. caso que nos contaba Carolina, que hace algunas semanas tuvimos una emprendedora acá que nos acompañó, que vimos la historia y cómo ella pasó de un catering y pues a una empresa que ahora que compra diferentes objetos, los personaliza y da un regalo al cliente final. Entonces, yo creo que son muchas cosas y son muchas aristas. Después, querer lograr un resultado por apuro cumplir no va a funcionar. Si realmente estamos haciendo un ejercicio por llegar a un número y porque tal directivo o tal empresario quede satisfecho con ese número, pues eso en la realidad no funciona así. Tenemos que buscar pulir esos números y que vayan conforme a la realidad y que no sea algo ahí que simplemente yo tomé una data histórica, le puse un crecimiento de un 25% y ese fue el número que me dio. Y ahí uno pregunta, bueno, ¿de dónde sacó sus supuestos? De no, es que el 25 se veía bonito. Como crecí en planilla, tuve que aumentar el ingreso para ver si cubríamos, si había un punto de equilibrio. Y así fue como llegué. Entonces, son puntos que debemos de considerar. Nos dice un Wilber Quesada, en esos momentos, ¿cómo realizar un presupuesto si la situación actual es inestable? Ok, Ivette, hay varios modelos de presupuesto. La mayoría de las empresas, los modelos que utilizan es el modelo pues con cifras históricas, que es el que la mayoría conocemos. ¿En qué consiste? Simplemente lo que toma es la información de periodos anteriores, años anteriores,
y transforma esa información con ciertos supuestos que las ventas van a aumentar, X. Pero no me voy a detener en este modelo. ¿Por qué? Porque para responder esa pregunta, ¿cómo realizar hoy un presupuesto? Bueno, mi recomendación, que considero que he estudiado bastante el tema, es busquemos un modelo base cero. ¿Qué es eso? ¿De qué estará hablando Carlos? Un modelo base cero. Bueno, empiece a buscar si se va a poner, no sé, dígame algún ejemplo de alguna empresa. Tomemos la de Stephanie, serigrafía. Ok, toda la parte, pero hagámosla más grande. Entra todo lo de diseño, publicidad, ¿verdad? Parte audiovisual. Difícilmente, eh, si una persona que está emprendiendo hubiese hecho ese ejercicio hace algunos meses, tipo la realidad que hubiera dicho es, bueno, la gente usualmente está presencial, no se va a ocupar tanto lo que estamos haciendo ahorita, una transmisión en vivo en un lugar específico, y tengo que desplazarme más por todo el GAN para poder ir a hacer las grabaciones a los lugares. Pues resulta que llegó la pandemia, a hoy todavía se están haciendo todo este tema de transmisiones. La realidad que Stephanie tenía en ese momento, la que tiene hoy, por supuesto que van a ser totalmente distintas. ¿Qué debería hacer ella? Decir, bueno, ¿cómo me busco yo mis clientes? Ya tengo, y que es algo, Ivette, que yo siempre recomiendo, y para las personas que requieren sí o sí una cartera, como es el caso de una agencia de publicidad, la gente que brinda toda la parte de diseño, empezar yo a hacer esos prospectos. Por ahí hay sistemas que le llaman pipeline, que es toda la parte que yo tengo de clientes que ya detecté, oportunidades que sé que están ahí. Bueno, ya hablé con Ives, ella ocupa servicios de publicidad, de diseño, existe gran oportunidad de que ella me contrate. Bueno, démosle seguimiento a esa cartera. Ahora sí, cuando ya la tiene, bueno, ¿cuánto es una cifra real de lo que hoy en día se podría cobrar? Porque por supuesto, la competencia que tenía este gremio antes de pandemia a la que hay en este momento es otra totalmente. Porque muchísimas personas dejaron su profesión y empezaron ahora A una nueva. sí, No, y muchas empresas, tanto emprendedores, empezaron con una actividad nueva, cambiaron, dejaron de ser asalariados a empezar un negocio, que creo que fue usted el que me comentó de un... No, no recuerdo si fue... Ah, no, fue Marcos, el de la vez pasada, que la liquidaron y alguien le llegó con una idea de que pusieron una librería en época de pandemia. O sea, la despidieron, le dijeron ponga la librería, cogió la liquidación y le invirtió todo. Por más presupuesto precioso que hubiera hecho, excelente, claro. lindo, números y todo, no era el momento de poner una librería en estos momentos. Sí, Por pandemia. No había escuelas cerradas, nadie podía abrir a negocios abiertos, que fue en el 2020. Y obviamente perdió su liquidación y no hubo fruto de su negocio. Entonces, por más presupuesto que hubiera hecho, no estaba basado en la realidad. sí, y también Ives, yo creo que cuando estamos en un mercado específico, porque al final todos los negocios entran a un mercado específico que podemos segmentar, ¿qué tanta incertidumbre tiene ese mercado? Que era lo que nos comentaba Y don Wilber, o sea, la inestabilidad. Ahorita no es lo mismo hacer un presupuesto hace 3 años que hacer un presupuesto ahora. sí, pero yo hay ¿qué sería lo primero que recomiendo? Bueno, generé hoy un borrador, semana siguiente ya generé ventas, ya me estoy moviendo, bueno, vuelvo a revisar. Ah, mira, ya tengo 2 meses de que mi empresa iba arrancando. Yo dije que la realidad era, que mi proyección era esta, la realidad era esta. Conforme van avanzando los meses, voy haciendo reproyecciones. Y no, porque es que y a uno le es muy lastimoso cuando encuentra esas empresas con potencial y que la primera pregunta que uno hace es, ¿cada cuánto usted hace reestimaciones? Eh, ¿Cómo? Reestimaciones, sí, sí, o sea, usted presupuestó cada cuánto usted se sienta a decir, yo dije que del 20 de septiembre al 28 de septiembre iba a generar 1 millón de colones, ya usted se sentó a replantear eso. De ahí no, el presupuesto dice eso. Ok, bueno, su presupuesto no es flexible entonces. Simplemente puso una cifra que usted en ese momento veía, pero en el tiempo no empezó a analizar, ok, soy un restaurante, habría sábados y domingos, me pusieron restricción, ya la gente no puede sacar el carro los 2 días, tengo que cerrar más temprano, tenía 3 ayudantes, ahora solo tengo uno, no puedo producir la misma cantidad de comida. O sea, son muchas cosas que yo tengo que ir a corto plazo analizando.
que es un presupuesto, que es un proceso minucioso, claro que sí es un proceso minucioso, pero ¿qué es lo que nos permite este proceso? De yo tener la realidad de mi empresa lo más atinada posible y no va a ser algo que a mí me tome por sorpresa, no es algo, y de hecho tengo un ejemplo de unos conocidos que antes de pandemia hicieron una inversión para brindarle servicios de transmisión a un canal acá muy popular, para no decir nombres. Y se vino la pandemia, no había partidos de fútbol. Habían acordado con el proveedor de las cámaras que valen $30,000, compraron como 12 cámaras que iban a pagar a un plazo de 30 días. Ahí es donde vamos que el presupuesto quedó en el aire. El presupuesto quedó en el aire, aun cuando ellos vieron, porque de hecho me lo comentaron, que había una oportunidad cuando en el mundo se empezó a escuchar de pandemia. Todavía uno de los socios dijo, pero es que vea lo que está pasando. No, no, es que eso acá no nos va a afectar. Es la, siempre en los presupuestos se incluye una cuenta que se le llama, ay, ¿cómo es? Los siniestros, no, cuando uno no sabe qué va a pasar, hay una cuenta que siempre se mete en los presupuestos, que es el gasto que puede ser que va a suceder, pero no tenemos Sí, por si hay presupuestado. contingencias o Sí, así. sí, exactamente, como una Ok, cuenta en contingencia a nivel de gastos, pero jamás ningún presupuesto en el mundo estaba destinado para que esa cuenta de contingencia absorbiera una pandemia. claro. Entonces, todos se tuvieron que replantear los presupuestos. Me gustaría leer un comentario de redes. Nos dice Carlos Andrés Leandro. Se ha demostrado que las empresas para llevar un control más ordenado y presentar un crecimiento generan presupuesto. Es una práctica de cómo contadores debemos aplicar y asesorar a nuestros clientes. Y ahí también yo lanzo una pregunta. ¿Qué tan necesaria es la información contable en el desarrollo de los presupuestos? La información contable al final es una herramienta, pero tenemos que evaluar qué información contable tenemos. Creo que hasta ahí hay que hacer un análisis de qué sistema contable estoy utilizando. ¿Y por qué menciono esto? Y yo creo que con los clientes que has tenido puedes también ampliar mi ejemplo. Hay sistemas contables que la información que genera, si acaso sirve para montar el bendito estado financiero, ya la carátula, la vista final, pero para ver detalle no funcionan. Sí, es que bueno, pues y voy a poner ejemplos. Es que la reportería únicamente genera por centros de costo. Y uno, bueno, sí, pero es que ocupo un detalle amplio, la contabilidad de qué se afectó por tipo de gasto, no, es que el sistema no genera eso. Entonces, lo primero que yo me preguntaría es, bueno, la información que tengo podría aportarme valor para yo considerarla, porque también no ¿O lo todas, hacemos base cero? sí, porque también no puedo partir de que todas, y más si quizás es un cliente nuevo, hasta mi propia contabilidad, como persona física o persona jurídica, que yo me llevo el control, si es información fiable. Me tengo que también preguntar eso. Bueno, la información que está ahí está clasificada de la mejor manera. No hay hechos que sucedieron durante este año que puedan nublar un poco lo que va a pasar los siguientes años. Por ejemplo, conozco muchas empresas que este año que pasó, 2020, tenían diferentes seguros y las aseguradoras les pagaron por todo este tema de pandemia o por algún hecho que pasó particular. Yo no podría tomar esa información tal cual y replicarla para mi siguiente año fiscal. Tal vez Exacto. me pagaron un seguro que yo tenía que era por 6 millones de colones, 7 millones de colones. Si yo literal plasmo eso en mi presupuesto del siguiente año, imagínese, es un alegrón de burro. Igual nos dice Don Wilber, yo hice uno y por todos lados me dio pérdida. Y realmente, si vamos a tener pérdida, los socios no creyeron. O sea, como que no, a lo que entiendo es como que no se tomó en consideración mucho el presupuesto Claro. porque no eran los números que ellos querían ver. Y ahora están viviendo la verdadera realidad. Bueno, ahí creo que Eso yo creo que es una de las importancias del sí. presupuesto, que me abre los ojos financieros. Sí, y bueno, y creo también ahí, a veces la primera conversación que hay que tener es, ¿realmente entienden el significado, la connotación, la amplitud que tiene un presupuesto? O sea, ¿realmente soy consciente en decir, bueno, lo que estoy haciendo realmente me dice que este año, si yo antes vendía X producto, tal vez en ese momento era un boom, pero ya hoy no?
y mi presupuesto me sigue diciendo que eso no. Nuestra función, perdón, como profesionales, ¿cuál es? Bueno, mostrar lo que las cifras están generando. Exacto. Si se toman otras decisiones, es muy No lastimoso. podemos Sí, adornar o tapar lo que ya exacto. existe. Sí, Entonces, y y el ahí, presupuesto es eso, es lo que me demuestra. Yo no puedo ilusionar por medio de un presupuesto, sino que siempre tener los pies sobre la tierra. Saludos a doña Carmen Pineda, muy interesantes las charlas y productivas. Saludos desde Liberia. Saludos a todo Guanacaste que está en sintonía. Ahora nos escribieron también que están viéndonos desde Landayure. Don Carlos nos dice, saludos, excelente tema. Por ejemplo, yo con mis clientes generamos un presupuesto o una proyección para el impuesto sobre la renta final del año y que no nos tome por sorpresa. Importante estos dos términos que dice don Carlos, presupuesto o proyección. ¿Es lo mismo? presupuesto o proyección. En mi presupuesto incorporo proyecciones. Únicamente no puedo tener quedarme en la proyección porque apenas es una parte del presupuesto. Es decir, estoy haciéndole la cabeza, pero bueno, le faltan las manos al muñeco, le faltan los pies y le falta el resto del cuerpo. Y muchas personas se dejan guiar por proyecciones. Y si alguno no está comprendiendo este ejemplo, ¿a qué me refiero? Bueno, que yo digo, simplemente voy a tener una utilidad este año un 25% más porque el PIB del país aumentó. ¿Está seguro de lo que me está diciendo? Sí, sí, es que es la proyección que yo tengo como empresa. Ajá, pero el resto de cosas, el resto de variables, ¿dónde están? No, es que la proyección fue esa y ya. Pero usted se va a ir con eso todo el año. Sí, 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 es que es fiable. Y es importantísimo esto de variables. Recordemos también que las NIF han venido variando. La NIF 9, la 16, ahora creo que la 17. Todas esas normas ya nos hablan de esas variables financieras, ya no solamente para asuntos financieros como de finanzas más que todo, sino que ya también se está involucrando en los registros contables. Claro. Todas esas tasas que maneja, digamos, el Banco Central, todas esas variables ya hay que incorporarlas dentro de la contabilidad, que por eso es que estas normas han sido tan difíciles de entender, porque ya nos están hablando ya con lenguaje financiero, ya no tanto el contable, de como nosotros aprendimos contas, sino también de la parte financiera. Nos dice don Marco Antonio Zapata, una pérdida proyectada vía presupuesto puede ser la realidad de la empresa. Yo podría decir que en su mayoría sí. Y cuidado si muchas veces si vemos ya esa realidad y la omitimos. Sí, porque no queremos verla. Dígame qué empresa va a querer ver su presupuesto con un déficit. No, pero ahí es donde yo digo, y más bien cambio el sombrero de contador por financiero y hasta uno empresario. Bueno, ya detecté que hay un tema que no me gusta. Mis planes de acción. Empezar a moverse. Bueno, ¿qué de la estructura que yo generé no me está gustando? Y que eso es otro tema. Y para ver también este pequeño diagrama que traemos, recordemos que el presupuestar no solo es hacerlo por un alto nivel. ¿Y a qué me refiero con esto? Que yo digo, bueno, venta, apunte, ventas tanto, costo de ventas tanto, gastos tanto, creo que va a pagar de impuestos tanto. Métale un 20 o métale un Sí, 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 30. no, no, y es una realidad. Sí, sí. Y por ahí había alguien que nos estaba consultando que cómo instalar un modelo presupuestario. Era Esteban. Esteban, mi recomendación, bueno, ¿cuál es? Y eso lo vamos a ver ahorita en una filmina que tenemos. Un poco de qué es lo que recomiendo dependiendo en qué fase esté la empresa. Entonces va a depender mucho en qué fase esté la empresa, qué sistema contable utilizamos o si simplemente yo por mi empresa es algo que puedo generar desde un Excel o desde alguna plantilla. Pero les quería comentar un poco este diagrama que ustedes están viendo. Realmente esto es el proceso estratégico que una empresa tiene, que creo que ya lo conocemos. Por ahí que siempre nos insistían que la visión tiene que estar bien trazada, la misión, los objetivos, que se ocupa hacerle un FODA a la compañía, que tiene que haber una definición desde la alta gerencia, el comité ejecutivo, socios, junta directiva, como cada empresa le llame, en definir cuál va a ser la estrategia a nivel de empresa,
cuáles van a ser esos objetivos que la empresa va a trazar durante el primer mes, el segundo mes, objetivos en todas las aristas de la empresa, que en producción yo voy a generar tanto, que voy a tener, si el año pasado tuve una merma de un 5%, este año voy a buscarlo como indicador que eso disminuya, lo tengo como meta, que yo voy a plasmar mecanismos de monitoreo, que también esa parte la conocemos. Después de que tengo todo esto, yo digo, bueno, voy a implementar la estrategia y al final hago mi análisis de resultados. Suena precioso, ¿verdad? Cuando vemos gráficos con colorcitos y todos o diagramas son sumamente llamativos, pero no nos podemos quedar ahí. La primera pregunta que yo haría es, bueno, en todas esas etapas, ¿dónde se definió cuál era el presupuesto que iba a haber por etapa? Porque yo puedo plasmar cualquier objetivo, pero ese objetivo realmente se concilia hablando contablemente con un presupuesto. Porque puedo poner como objetivo, estoy en el GAN, abrir dos sedes, una en Guanacaste y otra en Punta Arenas. Bueno, ¿cuánto me implica eso en costos? O simplemente fue una aspiración de un socio o hasta de uno mismo como emprendedor, ¿verdad? Sí. Y que eso tiende a pasar. De hecho, yo conozco varios casos de empresas en el área de salud que empezaron muy bien, vieron crecimiento exponencial. No, es que hay que abrir sedes en todo lugar para estar. Bueno, pero realmente eso podemos trazarlo con un presupuesto y es viable a Y nivel es numérico. viable. Es que a eso voy. Yo creo que a veces a los presupuestos le hemos restado la importancia del caso. Viene otra consulta en redes sociales. Ricardo Bolaños nos dice: puntos claves a considerar cuando se es nuevo en la empresa, pero se va a tener la responsabilidad de generar un presupuesto y además del histórico. Ok, ahí adicional al histórico, ¿qué diría yo? Bueno, primero que todo, la pregunta es si soy nuevo, ¿verdad? En la empresa. Ok, bueno, número uno, conocer el sector donde estoy. Conocer la empresa donde me estoy ubicando. Conocer cuál es la información histórica, si muy probablemente la compañía tiene información histórica. Después, la primera pregunta, ¿la compañía tiene por algún tipo de acuerdo utilizar un único sistema presupuestario o un único modelo? Porque esa es otra. Si hay como política que solo podemos tener el presupuesto por objetivos o por programas eh, o por divisiones, lo tengo que seguir manejando así. Pero realmente empezar a tener esos elementos básicos y después, si yo soy el responsable, cuáles componentes son los que forman el presupuesto a cada área. Algo que ayuda muchísimo es cuando nosotros entendemos cuáles son las áreas funcionales de la empresa. Decir, bueno, es que yo sé que está la parte que administra todo lo que es real estate, está la parte que administra todo lo que es TI, está esta parte que es mercadeo. Bueno, cuando yo sé realmente cuál es mi estructura, cómo estoy ubicado a nivel funcional, puedo irme al siguiente nivel. Y qué es la pregunta que uno hace usualmente cuando es un flujograma: ¿qué necesidades tiene cada área? Y no simplemente decir que eso lo he visto, decimos, bueno, contabilidad, pues contabilidad no gasta viáticos nada más. Ay, sí. Póngale. Casi nunca nos dan nada. No, no, y son ejercicios reales. Póngale, sí, sí. ¿Cuántos son? Son 15. Póngale $100 sí, para todo el año. Sí, sí. Entonces, son esos ejercicios que yo realmente tengo que conocer mis áreas funcionales. ¿Cuál es el departamento que más le dan? Al departamento que más le dan. Normalmente en los presupuestos. Yo te conozco por toda la parte de mercadeo. Exacto. Que son los que más le dan. Que es que normalmente es el que más sí, le dan. Sí, sí. Y de hecho se dice es que ustedes son los chineados, los diseñadores, sí, sí. Los publicistas. Es lo que más les dan a ellos y a los de conta. Ajá, exacto. Pero bueno, todo eso, para ahí, ¿quién fue el que nos consultó? Bueno, Ricardo. Don Ricardo Bolaños. Don Ricardo Bolaños. Te cuento que es una tarea difícil, porque primero conocer la empresa para poder recomendar y asesorar para hacer un presupuesto. Yo algo, Ivette, que recomiendo y tuve la experiencia de vivirlo totalmente fue cuando asumí el proceso de presupuesto en la empresa donde trabajo. Yo empecé a reunirme con cada persona del líder del área. Y me presenté, literal, como verdad, hay uno, ¿cómo es que dicen? Más papista que el papa. Empecé a reunirme con cada uno, mira, y ves, del área de finanzas y contabilidad, ok, y regularmente qué necesidades tiene. Hoy, Carlos, vieras que es que nunca me habían preguntado.
Y fue el factor común. Exacto. No, si es que tengo viáticos, regularmente yo tengo, me gustaría hacer una actividad con las personas del equipo una vez al año, me gustaría hacer una reunión trimestral. Nunca nadie me preguntó, pero vieras que es que en contabilidad ocupo hojas membretadas, porque a nivel fiscal me lo piden dependiendo del país donde estoy, porque tenemos de todos los países, no en todos hay factura electrónica, o sea, un montón de cosas que cuando yo dije eso, yo dije, bueno, voy a empezarme a hacer un mapa conceptual por área. Y es interesante, yo recuerdo cuando llevé presupuestos hace muchos años, era todo un folleto y todo un libro, y algo que nos recalcaba siempre el profesor era que tiene que haber anexos por cada una de las partidas que involucre el presupuesto. Claro. Y no es eso como se ven muchas veces en la práctica. ¿Qué porcentaje le metemos al área de ventas? ¿Qué porcentaje le metemos al área comercial? Sino que había todo un estudio, una estructura de investigación para poder llegar a esos $100,000 que están en la partida presupuestaria. Sí, de hecho, yo los procesos que conozco, iniciamos presupuestos con una anticipación de 3 meses. De 3 meses. Sí, sí, y conozco empresas Digamos más grandes. que si fueran, digamos que lo superior, la mayoría ya están empezando en enero. Ya tengo que tener listos los presupuestos. Correcto, ya en este punto ya debería tener mi primer borrador de presupuesto. ¿Por qué? Okay. Porque bueno, ahora, y de hecho lo conversábamos en algún momento nosotros, por ejemplo, tipo de cambio. La pregunta que yo le haría a muchos de los que nos ven. El famoso chat. ¿Cómo, de dónde están agarrando las proyecciones de tipo de cambio para el 2022? A mí me da vergüenza mis tipos de cambio que recomendé el año pasado. Entonces, ni cerca de lo que al final por pasó. Ahí y que lo conversaba con Ivette y con un grupo que tenemos, que ya hay diferentes proyecciones atinadas con estudios macroeconómicos que nos darían una base. Entonces, por ahí el que decía que a veces el presupuesto difiere totalmente de la realidad, yo una pregunta que haría es ¿de dónde tomamos dónde tomamos la información? Es que me metí a internet y en internet una persona que tiene un blog decía que es que el tipo de cambio de venta va a ser de 680 en el 2022 y usted, pero ¿de dónde sacó eso? No sé quién es él, pero ahí lo tiene. Y nada más, me gustaría, porque sé que nos quedan un poquito de minutos, muy pocos minutos, ver un modelo que teníamos, Stephanie, si nos ayudas, el anterior, teníamos un modelo de madurez del proceso presupuesto. Igual el material se los vamos a compartir por el canal de Telegram, que hay varios consultándonos. ¿Qué es lo que quiero que nos llevemos de esta parte? Hay diferentes niveles a nivel de procesos presupuestarios que una empresa puede estar. Podemos estar en un nivel básico, inicial, intermedio y avanzado. Y esto es como cuando ubíquese como si usted estuviera aprendiendo Excel o aprendiendo a usar una herramienta. Cuando estamos en un nivel básico, realmente yo lo que hago es un proceso de gestión de presupuesto muy basiquito. Realmente lo hago por cumplir. Y ahí la herramienta que yo utilizo casi siempre es una plantilla electrónica y no es muy flexible. Lo que hablábamos, para dejar un número porque lo tengo que dejar. Cuando ya estoy en una etapa inicial, ya comienzo a tener más noción de por qué es que estoy haciendo el presupuesto. Ya empiezo a que hay una palabra que a mí me encanta, que es la interacción entre áreas de la empresa. Ya empiezo a tener esa interacción con las áreas para ver cuánto es lo que requiere cada una, para ver cuál es la planificación estratégica. Hay muchas empresas que yo sé y hasta emprendimientos que desde un inicio trazan objetivos. Mi recomendación, trace ese objetivo contra un presupuesto. Ya usted va a estar ahí en una etapa inicial. Y en esa etapa inicial, regularmente, ¿qué es la herramienta que se utiliza? Bueno, se empiezan a explorar plantillas. Un Excel avanzado, una macro, genero un formulario en alguna de las herramientas que Microsoft tiene, utilizo un Access, etcétera. Cuando ya estoy en un nivel intermedio, ya empiezo a hacer un presupuesto y ya aquí es más integral. Ya empiezo a insertar todo el proceso de planificación estratégica. En el punto inicial, regularmente yo tengo poquitas fases, son las que estoy involucrando. Acá yo le saco el jugo a todas las plantillas electrónicas que me pueda encontrar. Pero ¿qué es lo que pasa? Casi siempre cuando una empresa está en un nivel intermedio de presupuesto, no tiene el proceso integrado en una herramienta y no hay, que ahora es algo que se utiliza mucho, el famoso Business Intelligence, la inteligencia de negocios, la información que hay, la data. Bueno, ¿qué me dice la data? ¿Qué dice toda la información que yo tengo? En esta parte no tengo eso integrado. ¿Qué es un nivel avanzado? Y la pregunta que el compañero nos hacía, bueno, cuando aquí ya tengo una gestión integral
de presupuesto a nivel de negocio. Es decir, si yo me voy y le pregunto a los operarios, al jefe de producción, hasta el área de mercadeo, yo sé que todos están involucrados en el proceso. Y no solo están involucrados, se les comunica que son responsables y se les da seguimiento en esa mes como responsables de área. Sí, digamos, un ejemplo, el Colegio de Contadores Privados, que yo participé en la parte presupuestaria, cada departamento se le pide como un mini presupuesto, ¿verdad? Que llene ahí lo que necesita durante el periodo, ¿verdad? Pero porque todos tienen que estar realmente involucrados dentro del desarrollo del presupuesto, no es solamente el que va a hacer el presupuesto, porque necesita escuchar al área de departamentos, más es una institución muy grande, para poderlo desarrollar. Claro. Y digamos, usted decía que 3 meses antes, pero para poder hacer ese presupuesto de esa magnitud, tengo que empezar casi desde enero y febrero del año yo algo que arranca. que le digo a los clientes internos, Ivette, es que, y por ahí me preguntan, Carlos, ¿cuándo arrancamos presupuesto? Ya arrancamos. Y estamos en la mitad, Carlos, ya terminó, todavía estamos. Carlos, pero ya terminó el año, es que seguimos. Pero Exacto. lo que me dicen es que usted está en presupuesto todo el año, ¿correcto? Exactamente. Yo estoy en presupuesto todo el año. De hecho, buenas prácticas. Bueno, si sale algo que no está en presupuesto, maneje un archivo de excepciones. Yo creo que vas para un segundo programa, Carlos, el analizar los presupuestos, cómo hacer las reclasificaciones presupuestarias, cómo hacer el análisis de que si mi presupuesto estaba bien hecho Claro. o está basándose en la contabilidad, lo real versus presupuesto. También hay unas que yo te había enseñado la vez pasada, esos presupuestos que se hacen real, presupuesto y proyectado, Sí, y que es ahora, para saber cómo estoy, dónde voy y a dónde voy a llegar. ahorita se utiliza también IBET, y que es otra práctica, presupuesto corporativo y presupuesto fiscal. Ese es otro. Que ese es otro. Que Súper ahí es, interesante. Es todo un tema, Carlos. Ya casi estamos llegando a las 8, pero me gustaría leer estos dos comentarios de Daniel Hernández Ríos que nos dice, ¿dónde encontrar fuentes confiables para tipos de cambio para un presupuesto? Ejemplo, 2022. para tipos de cambio, y tal vez nos puedes escribir al Telegram y le compartimos el estudio. El estudio que pasaste Sí, aquel día. de hecho tenemos varios estudios a nivel de tipo de cambio que hace poquito se presentaron. Tenemos uno de CEPSA, que creo que era el más atinado. Y Daniel, teníamos una proyección, creo que era a 4 años. De Sí, tipo, sí, ese documento estaba muy de bueno. tipos de cambio, y lo relevante del estudio que se hizo, Daniel, fue que había diferentes perspectivas. Una se hizo con unos estudios macroeconómicos de Oxford, otras con unos de Harvard. Por ahí el INCAE también sacó un estudio macroeconómico. Entonces creo que todas esas cosas nos podrían ayudar. Y don Marco Antonio Zapata nos dice, un presupuesto que no se liquida no tiene sentido y es una pérdida de recursos. Ahí está la dirección de Telegram para los que no forman parte de este Claro. chat, que se involucren, porque ahí están todos los videos de los diferentes programas que hemos tenido y también el material de las presentaciones se han ido subiendo. Entonces, para que participen en este grupo, igual recuerden que estamos con el canal de YouTube, que también les transmitimos las capacitaciones. En lo que es Facebook también queda grabado, y también en Instagram, para que nos sigan siguiendo en redes sociales. Recuerden que somos Experiencia Contable, somos un proyecto sin fin de lucro dedicado a la educación. Hoy estuvo con nosotros Carlos Díaz Muñoz, licenciado en Contaduría Pública y experto, como ustedes ya lo vieron, en el área presupuestaria. Y me gustaría un programa como de cómo analizar los presupuestos. Claro. Y también podemos ir pensando en cómo hacer un presupuesto, como un tipo taller. Algo Ivette, que creo que podríamos incorporar es también cómo visualizar a nivel ejecutivo la información de presupuesto. Claro, Muchas es veces todo un tema. tenemos demasiada información, y que cuando decimos, ok, ¿cómo le presento yo eso a la alta gerencia? ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo se lo explico? Es que tenemos 200 KPIs de indicadores que tenemos. Bueno, ¿cómo muestro todo eso? En esa parte hasta Cómo podemos... presentar Sí, los proyectos, porque digamos, no es lo mismo que yo explique mi proyecto, que lo exacto. vean dentro de un presupuesto y que lo crean. Entonces, Sí. es todo también un diálogo de cómo exponerlo y saber que se va a realizar. Nos dice Wilber, basado en la presentación que hacíamos con don Marcos Cabezas, dice, los costos ocultos
que se comentó en la charla anterior, dónde se deben incluir esos costos ocultos dentro de un presupuesto para no fallar tanto. De costos ocultos, tengo que realmente repasar mi proceso operativo, mi proceso de costos, ver la información que yo tengo realmente, porque igual muchas veces, y es algo que sucede mucho, que hay información que nos vamos dando cuenta o costos que estaban ahí que nunca vimos. Pero bueno, mi primera pregunta sería, la persona que estuvo presupuestando y que estuvo haciendo ese análisis, ¿realmente revalidó la información? Porque al menos usted me pregunta a ¿Realmente se mí, una comunicó o empresa realmente lo hizo por cumplir un productiva y requerimiento? no sé, un panadero que no sepa cuánto es lo que requiere de cada ingrediente, me pone a mí a dudar. Y de Sí, hecho, ¿cuál es su receta? Cada sí, receta debe sí, tener. sí, y Y recordemos cada que, negocio tiene su receta, Carlos, sí, sea cual sea el negocio, sea de servicio, sea de producción, sea de alimentos, tiene su receta de cómo generar mi servicio. Y a veces a los contadores nos cuesta mucho ver esos costos ocultos, analizar realmente cuánto voy a durar en una contabilidad, cuánto voy a durar, porque no es lo mismo lo que duro, ahí está la experiencia y el conocimiento. Si claro, pongo a alguien que está aprendiendo va a durar el doble o el triple. Entonces toda empresa se analiza de manera diferente, con su receta para poder sacar un buen presupuesto. había una norma de auditoría, conocimiento del negocio. Ajá. Bueno, aplica hasta para nosotros como contadores y responsables, Exactamente. conozcamos en qué nicho, en qué mercado, dónde estoy ubicado y Exacto. conozcamos, hay que, como decimos popularmente, bucear, Exacto. bucear el Y voy negocio. a terminar con el comentario de Ingrid Patricia Villegas. Muchas gracias, doña Iberia y don Carlos. Excelente charla. Bendiciones. Bueno, bendiciones a ustedes también y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy compartiendo este tema que realmente, como lo dice don Wilber, es de gran utilidad para nosotros como profesión y también a la vez como empresarios. Claro. Y poderle explicar a nuestros clientes la importancia del presupuesto. Palabras de conclusión, Carlos, para dejar como con ese abrebocas a los que hoy nos vieron para que vayan e investiguen sobre presupuestos. Ok, bueno, yo creo que lo que comentamos es como presupuesto uno, llamémoslo así, ¿verdad? Es como toda la base, por supuesto que hay muchísimo material más que podríamos evaluar y compartir. Conclusiones de la noche, realicemos un presupuesto, si usted a nivel personal no lo ha hecho, lo invito a que lo haga. Si en su empresa no lo están haciendo, creo que siempre, y es algo que promovemos, seamos generadores de cambio y aportar ese valor. Yo creo que son herramientas que si no las hemos explorado es bueno buscar, ver material, ver cómo podemos incorporarlos al día a día de nuestra profesión y queda mi disponibilidad para que hagamos una segunda sesión porque creo que hay muchas otras aristas que podríamos evaluar. Claro, claro. Muchísimas gracias realmente, Carlos. Y a todos los que nos ven el día de hoy, muchísimas gracias por el aporte. Carlos forma parte del grupo de experiencia contable del proyecto que estamos desarrollando sin fin de lucro. Para el mes de octubre tenemos sorpresas de capacitaciones y talleres para que esté atento a nuestras redes sociales. Vamos a estarlas comunicando. También patrocinadores quieren aportar sus productos para que podamos rifarlo dentro del programa. Estamos viendo a ver cómo lo vamos a hacer. Estamos buscando estrategias y agradecemos a todos nuestros patrocinadores, también agradecemos a los que han estado con nosotros durante todos estos 6 años y a los colaboradores, a Stephanie González, que es la que está detrás de cámara, siempre colaborándonos con lo que son la producción, lo que es compartir en las diferentes redes sociales. Somos un equipo de trabajo. Todos estamos, como dicen, a honor, en sin fin de lucro, pero la idea de nosotros es compartir el conocimiento, la experiencia y la amistad y que todos podamos aprender de una manera igual. Claro. Muchísimas gracias, Carlos, y para que se despida, diga hasta luego y A todos, realmente. y para vernos dentro de una semana. ¿Verdad? Agradecerles por el tiempo, por siempre ser pacientes en escucharnos. La idea es, y al menos de mi parte espero poder haberles compartido un poco de conocimiento y que sean temas que puedan aplicar al día a día. Y por supuesto agradecidos por seguir este proyecto que esperamos que semana a semana crezca. Lo que yo siempre digo es, no se quede con el conocimiento. Comparta la página. Comparta este material que yo sé que a sus estudiantes, sus colegas, sus compañeros de trabajo
la empresa donde están les podría interesar mucho. Exactamente. Muchas gracias. Compártalo. No se lo lleve al cielo, digo yo. No se lo lleve con usted, compártaselo a todos Claro. aquellos que lo necesiten. Somos Experiencia Contable y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche.